O bueno, mientras esperamos, si gustan, podemos comenzar viendo sus dudas. No sé si alguien tiene dudas. Sí, principalmente sobre los temas del examen, pero bueno, también si tienen alguna otra duda, la podemos ver de una vez. También sobre la entrega pasada, donde se incluía la introducción del tema de procesos, si tienen alguna duda, también lo podemos ver. ¿Nadie tuvo dudas? Sí, sobre de la pregunta de Misael, sí, el examen es en el horario de la clase. Estaría programado para, bueno, va a estar disponible de 5 a 6:30. Eh, Está calculado para responderse más o menos en unos 45 minutos, 40 a 45 minutos. Pero sí sería justo en el horario de la clase. Obviamente el jueves no tenemos clases, se dedicaría ese horario para el examen. Sí, por nada. ¿Alguien más tiene preguntas? Empezar un poco antes. ¿Qué tanto antes? Puede ser, pero necesitaríamos, en ese caso lo tendría que programar de 4:30 a 6, pero tendría que ver que a todos les acomode el horario. Voy a preguntarles en el grupo de Telegram y si están de acuerdo los demás lo podemos hacer, sin problema.
Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene dudas? Todo clarísimo. ¿Pudieron ver el video de la introducción de los procesos? Bueno, gracias por la observación. La parte de procesos no se incluye en este primer examen. Para el segundo examen incluiríamos procesos y el tema de hilos que todavía no lo cubrimos, pero los procesos no vienen en este primer examen. Solamente sería la parte introductoria. Sí, ¿pueden confirmar si ven los esquemas que estoy presentando? Ok, bueno, si nadie más tiene preguntas, si quieren continuamos. Bueno, supongo que todos pudieron ver la parte introductoria de los procesos. Ya más o menos tenemos idea de qué es un proceso. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con algunos detalles importantes acerca de la creación de procesos, la manera en la cual se crean, que eso es algo que van a requerir por ahí en las prácticas, y también algunos detalles acerca de los estados de los procesos, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí ya habíamos mencionado muy brevemente esta llamada al sistema que tenemos aquí, que se llama fork. Sí, esta llamada, por si no la han utilizado, bueno, pues este es un nombre genérico que tiene una de las llamadas al sistema que nos permite llevar a cabo la creación de procesos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso tenemos un par de procesos. Por ejemplo, vamos a suponer que este proceso de aquí fuera un shell, por ejemplo, un bash. ¿Sí? Vamos a suponer que ese es un bash. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro bash. ¿Sí? Tenemos aquí, lo voy a poner así. Sí, perdón. Tenemos el bash y ahí estamos ejecutando comandos, ¿no? Aquí ejecutamos, por ejemplo, un Firefox o algún otro comando que quieran ustedes, un CP o algún otro comando.
¿sí? Y desde esta línea de comandos, desde este bash, mandamos a ejecutar un proceso nuevo. Por ejemplo, a lo mejor aquí le digo que ejecute un comando find, por ejemplo, ¿sí? Que es un comando que nos permite llevar a cabo búsquedas en el sistema, por ejemplo. Bueno, cuando nosotros hacemos algo de este tipo, ¿sí? En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es solicitarle a esta aplicación, que finalmente es una aplicación, a este bash, le estamos pidiendo que, haciendo uso de los servicios que proporciona el sistema, pues se encargue de llevar a cabo la ejecución de esto que le estoy dando aquí. Sí, esta aplicación que yo le estoy dando. Si en lugar de colocar un find yo aquí le dijera que ejecutara, por ejemplo, Chrome, ¿sí? Lo que va a hacer en este caso Bash es lo siguiente. Bash ya es un proceso que está en ejecución, ¿sí? Ya se encuentra en la cola de procesos y es la aplicación que está encargándose de aceptar mis comandos para poder ejecutarlos. Y yo aquí el comando que le estoy pidiendo que ejecute, pues es este, ¿sí? Entonces, para llevar a cabo esto, pues lo que hace Bash es, utilizando funciones de biblioteca, pues lo que hace es solicitar una llamada o hacer una llamada a esta función o invocar esta llamada a través de funciones de biblioteca para poder solicitarle al sistema operativo la creación del proceso. Si recuerdan, por ahí habíamos visto, si regresando a este esquema que aparece por ahí en la primera, en la entrega anterior, sí, uno de los servicios que se habían mencionado era justo este, ¿no? La ejecución de programas. Sí, bueno, esa ejecución de programas se hace a través del manejo de procesos o de la creación de procesos. Entonces, en este caso, mi bash que se encuentra aquí, a este nivel, lo que va a hacer es, utilizando las funciones que tiene, las llamadas al sistema, que son una especie de API que tenemos aquí disponible, si utilizando la API correspondiente, que en este caso sería la de procesos, si dentro de esa API vamos a tener justo la función fork. Sí, a través de esa función fork, mediante las llamadas, lo que hacemos es solicitarle al kernel que, haciendo uso de este componente de ejecución de programas, pues se encargue de construir un proceso nuevo, de crear un proceso nuevo para ejecutar el comando que yo le estoy indicando por aquí, ¿sí? En este caso, el comando que yo le indico que ejecute, pues es un cron, ¿no? Le estoy diciendo que ejecute esta aplicación. Sí, entonces, este es, a nivel de programación, esta es una de las formas en las cuales podemos nosotros lograr la ejecución de programas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en este esquema estamos suponiendo que mi bash, ¿sí? Esta aplicación que tenemos aquí, está representada por este proceso. Sí, este sería en este caso el PCB o el bloque de control de proceso, ¿sí? Que representa al bash. Y ese proceso es el encargado de invocar la llamada, ¿sí? Solicitarle al sistema operativo la creación del nuevo proceso, ¿sí? Y como resultado de eso, pues vamos a tener un proceso nuevo, ¿sí? Si regresamos, voy a cambiar un poquito a otro esquema que en este momento nos puede servir. Sí, cuando la función, o más bien el bash, si recuerdan ustedes este diagrama, habíamos nosotros representado la lista de procesos que están en ejecución de esta forma. Tenemos la cola de procesos, que sería la estructura que apunta a la lista de procesos o a la lista que contiene los procesos que hay en ejecución. Cuando se lleva a cabo la llamada fork, lo que estamos haciendo nosotros es decirle al sistema operativo que en este momento venga aquí, ¿sí? Determine un identificador de proceso nuevo, ¿sí? Y reacomode esta cola de tal forma que a partir de este momento, ¿sí? La cola de procesos va a estar colocada de la siguiente manera, perdón por esto, ¿sí? Va a estar colocada de esta forma, ¿sí? Entonces lo que le estamos pidiendo nosotros es que agregue un elemento nuevo a la cola de procesos, ¿sí? Y con eso pues ya tenemos nosotros en ejecución el proceso nuevo, ¿sí? Entonces, a través de esa llamada fork, justo lo que hacemos es solicitarle al sistema operativo que construya el proceso nuevo. Acuérdense que además, pues eso implica no solamente agregar la entrada nueva a la cola de procesos, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es, aparte
agregar esta estructura nueva, pues hay que asignarle recursos al proceso nuevo, por ejemplo, un espacio en memoria para alojar el programa que se va a ejecutar, apuntadores a archivos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Buffers y algunas otras cosas más, y algunos otros recursos. Por ejemplo, uno de los recursos que se solicita es justo este identificador. Aquí le estamos diciendo que revise la cola de procesos, que vea cuáles son los identificadores de proceso que están disponibles y que me asigne uno. Este identificador usualmente se asigna de manera consecutiva, ¿sí? Entonces, lo que hace el sistema operativo, ¿sí? Internamente lo que hace es llevar un conteo aquí, un contador, ¿sí? Vamos a llamarle así, Nets PID, ¿sí? Y vamos a suponer que ese NetSPID ahorita está en 990, perdón, ¿sí? Que es un contador que lleva internamente el sistema operativo. Entonces, cuando se solicita la creación del nuevo proceso, lo que hace el sistema operativo es venir a ver cuál es el siguiente identificador que puedo utilizar, se lo asigna al proceso nuevo y esta variable pues, simplemente la incrementa para que la siguiente vez ya sepamos nosotros cuál es el siguiente identificador que se va a utilizar. Eso, bueno, además de tener que asignarle espacio en memoria, crear sus buffers, invocar al cargador, por ejemplo, para que cargue el programa que me están pidiendo ejecutar, entre otras cosas, ¿no? Sí. Crear todo, construir con base en el modelo de memoria eh, y con el cual se debe de construir o de colocar el programa en memoria, pues comenzar a colocar todas las secciones correspondientes. Sí, básicamente construir esa estructura en el espacio de memoria que me dio el sistema operativo, ¿no? El espacio de direcciones. Sí, que es el nombre formal que recibe este espacio que se le asigna a cada proceso. Entonces, esto sí que viene en el video de la entrega anterior. Sí, toda esta estructura, pues el sistema operativo tiene que encargarse de construirla cuando se solicita la creación de un proceso nuevo. ¿Sí? Y bueno, además aquí hay varios detalles más que hay que tener en cuenta. Eh, por ahí, bueno, antes de esa parte, cuando nosotros solicitamos a nivel de programación, queremos llevar a cabo la creación de un proceso nuevo, si una manera de hacerlo es utilizar un código parecido a que este es un código que está hecho en C, sí es un código totalmente funcional. ¿Sí? Y aquí, a grandes rasgos, lo que estamos haciendo es lo siguiente. ¿Sí? Bueno, aquí hay una pregunta, ahorita la respondemos, ¿sí? Ahorita pasamos a la pregunta. Entonces, lo que hace este programa es un programita muy sencillo. Sí, este es un programa hecho en C y está construido, está hecho para poder compilarse y ejecutarse en un sistema Linux. Sí, ya después van a ver algunos ejemplos adicionales en las sesiones prácticas, algunos ejemplos similares a estos y algunos más completos. Este es muy simple, nada más es para ejemplificar algunos detalles aquí, ¿sí? Entonces, aquí, si se fijan, lo que estamos haciendo es definir un tipo de dato de un tipo llamado PIDT, sí que es un tipo de dato definido en esta biblioteca. Sí, es un tipo de dato definido en esta biblioteca que me permite, entre otras cosas, este, eh, la creación de procesos. Perdón, ese dato en realidad está definido acá. ¿Sí? Entonces, una vez que incluimos nosotros las bibliotecas, podemos construir este dato, podemos construir esta variable o definir esta variable. Sí, y en el momento que requerimos nosotros llevar a cabo la creación de un proceso nuevo, lo que vamos a hacer es esto. ¿Sí? Aquí hacemos nosotros la llamada a la función fork. Sí, esta función que estamos utilizando pues es la función de biblioteca. Sí, y en este punto le estamos pidiendo al programa que le solicite al sistema operativo la creación de un proceso nuevo. Justo en este punto es donde el sistema operativo tiene que venir a la memoria, sí, revisar, hacer toda una serie de validaciones. Por ejemplo, entre otras cosas, pues si el usuario que está ejecutando esta aplicación, por ejemplo el bash, tiene una cuota de ejecución de procesos, tiene que verificar que esa cuota no se haya alcanzado, porque si ya el usuario alcanzó su cuota máxima, pues ya no le podemos permitir la creación de un proceso nuevo.
¿sí? Pero bueno, en caso de que no se dé esa restricción, ¿sí? Lo que hace el sistema operativo es venir aquí, verificar los recursos con los que cuenta para ver si le podemos asignar un espacio al proceso nuevo, determinar el identificador de proceso, determinar si hay recursos suficientes para poder construir el nuevo proceso. Sí, entre otras cosas, bueno, pues hay que asignarle estructuras en el espacio del sistema operativo. Sí, por ejemplo, para el manejo de dispositivos, entre otras cosas. Sí. Entonces, una vez que ya se determinó todo eso, lo que hace el sistema operativo es le asigna un espacio de direcciones aquí, bueno, espacio de memoria al proceso nuevo, ¿sí? Lo agrega a la cola de procesos, este, y lo que hace a continuación es regresar como resultado de la ejecución del programa, o de la ejecución de de la función fork, lo que hace es devolver un identificador, ¿sí? Y bueno, aquí hay un detalle interesante. Cuando yo mando a ejecutar una función de este tipo, si de tal forma que desde un proceso o solicito la creación de otro nuevo, inicialmente este proceso nuevo que vamos a tener, que en este contexto se le conoce como proceso hijo, ¿sí? En este contexto, el proceso 800 es el proceso padre que correspondería al bash, ¿sí? Y el proceso hijo es la aplicación que me están pidiendo que ejecute, que sería Chrome en este caso. Sí, bueno, en este caso, hace un momento comentábamos que este bloque corresponde o representa el proceso padre, al proceso bash, y este representa el proceso hijo. Entonces, en este contexto, podemos nosotros decir que Chrome es un proceso hijo del proceso bash. ¿Sí? En ese sentido hay una cierta dependencia. Bueno, antes de comenzar a ejecutar esta aplicación Chrome, ¿sí? Durante la creación del proceso nuevo, ¿sí? Lo que hace el sistema operativo es lo siguiente. ¿Sí? Este proceso, el proceso 800, que en este caso corresponde al bash, se creó en su momento haciendo uso de una aplicación que se tomó de nuestro dispositivo de almacenamiento. ¿Sí? Básicamente, en el momento en el que este bash se comienza a ejecutar, lo que hace el sistema operativo es recuperar el código de bash del disco duro, ¿sí? Colocarlo en el espacio de direcciones del proceso 800 y comenzar la ejecución del mismo. ¿Sí? Cuando yo llevo a cabo una llamada a esta función, ¿sí? El sistema operativo va a hacer algo similar, pero inicialmente, ¿sí? Antes de ir a ejecutar el cron que me están pidiendo, este proceso 900 va a ser una copia idéntica del proceso 800. ¿Sí? Esa característica se utiliza usualmente en los sistemas operativos para poder llevar a cabo la creación del proceso de manera mucho más rápida. ¿Sí? Inicialmente el proceso hijo va a tener la misma estructura, es decir, va a utilizar el mismo modelo de memoria que utiliza el proceso padre. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a tener es una copia idéntica del proceso 800. Una de las ventajas de hacer eso es que si yo requiero ejecutar un segundo proceso para ejecutar una rutina del proceso padre, pues en el momento que hago la llamada fork, el proceso hijo va a tener exactamente la misma información que el proceso padre. Entonces es una característica que podemos utilizar para que el proceso hijo lleve a cabo la ejecución del mismo código que el proceso padre, pero posiblemente con algunos parámetros diferentes. ¿Sí? ¿Qué utilidad tiene eso? Bueno, por ejemplo, seguramente han utilizado por ahí, este, alguien ha utilizado, por ejemplo, Apache. ¿Sí? Bueno, lo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes utilizan Apache, que bueno, para quien no lo haya utilizado nunca, a grandes rasgos, pues es un servidor web. Si es una aplicación, ¿sí? Suponiendo que este es Apache, ¿sí? Es una aplicación que se ejecuta en un esquema cliente-servidor y me permite acceder a un conjunto de recursos que usualmente corresponden a páginas web. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un esquema como este, ¿sí? Tenemos un esquema como este. Entonces lo que tenemos nosotros es, pues aquí una aplicación, ¿sí? Que es Apache, a través de la cual podemos nosotros acceder a todas nuestras páginas
páginas web, ¿sí? Entonces, todos estos son páginas. Entonces, para poder poner en producción o poder poner disponible este servicio obviamente funciona a través de una red. Entonces, a través de la red tenemos un conjunto de clientes, sí, un conjunto de navegadores, por ejemplo, que están tratando de acceder a este contenido, al Apache, sí, al servidor web. El servidor web me proporciona acceso a las páginas web. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en algún punto hay varias peticiones? ¿Sí? Es decir, estamos en un escenario en el que tenemos un conjunto de clientes, varios clientes, y cada uno requiere solicitar acceso a las páginas web. Bueno, pues en ese caso, por ejemplo, una cosa que podemos hacer es para que estos clientes no se conecten al mismo proceso, ¿sí? Que no ocurra algo como esto en el que tenemos varios clientes esperando a que esta aplicación me proporcione acceso a las páginas web. Esta aplicación está construida de tal forma que cuando detecta que hay varios clientes solicitando una página web, pues lo que hace es simplemente replicarse utilizando fork, ¿sí? Esa es una manera, ¿eh? Hay otra forma que vamos a ver después, que es haciendo uso de hilos, que es algo más o menos similar. Pero si no tuviéramos nosotros la posibilidad de utilizar hilos, pues podríamos aprovechar nosotros esta característica y simplemente hacer esto, mire, ¿sí? Esta, esta aplicación, en el momento que hay un segundo cliente que está tratando de acceder a la página web, si se fijan, estas dos aplicaciones, que son exactamente la misma, tendrían que ejecutar el mismo código, nada más que cada una de ellas pues, tendría que atender a un cliente diferente. ¿Sí? Entonces, en el momento que esta aplicación detecta que hay varios clientes que están tratando de conectarse para acceder a esto, ¿sí? Para no incrementar los tiempos de espera de estos clientes, pues lo que hace es simplemente replicarse utilizando fork, ¿sí? Y en el momento que se replica, entonces podemos tener nosotros una aplicación diferente para atender a cada una de las peticiones que me están haciendo los clientes. Y todos esos clientes van a tener acceso, si todos ellos, ¿sí? Van a estar atendiendo a un cliente diferente, ¿sí? Y todos ellos van a tener acceso a la misma, al mismo conjunto de archivos de páginas web. Entonces, por ejemplo, esta puede ser una aplicación en la cual el uso de fork nos facilita muchísimo la ejecución de la aplicación, porque como al llevar a cabo la ejecución de fork, todas las réplicas son idénticas al padre, que en este caso lo podríamos considerar como el padre porque fue el original. Obviamente cada una de estas va a tener un identificador de proceso diferente, por ejemplo, algo así, ¿sí? Entonces, con eso tenemos nosotros la posibilidad de ir agregando procesos para que cada uno de estos procesos se encargue de atender clientes diferentes, ¿sí? Esa es una de las formas en las cuales se puede aprovechar esto, ¿sí? Pero no es la única. Por ejemplo, en este caso, lo que nosotros estamos pidiéndole a Bash es que solicite la creación de un proceso nuevo en donde vamos a nosotros a llevar a cabo la ejecución de esta aplicación de Chrome. Y la forma en la cual funciona en ese caso es la siguiente. Inicialmente hacemos la llamada fork para poder construir el proceso nuevo. A partir del proceso padre construimos el proceso nuevo. Y una vez que este proceso nuevo ya está listo, entonces lo que tenemos que hacer a continuación es decirle al sistema operativo que en este proceso nuevo lo que vamos a hacer es ejecutar una aplicación diferente. Eso lo hacemos utilizando una segunda llamada al sistema, ¿sí? Primero usamos for para crear el proceso nuevo y después utilizamos exec, ¿sí? Que es la forma genérica de esta función para solicitarle al sistema operativo que todo el contenido de este proceso lo sustituya por un programa diferente, que en este caso tendría que ser el Chrome, suponiendo que este cuadro que tenemos aquí representa esa aplicación. Entonces, en el momento que se invoca esta llamada, y ya que el proceso está construido, lo que va a hacer el sistema operativo es ir a localizar la aplicación a la que me estoy refiriendo, localiza esa aplicación en el disco, toma esa aplicación y haciendo uso del cargador, ¿sí? Aquí de por medio tenemos nosotros el loader o el cargador, ¿sí? Haciendo uso del cargador,
¿sí? Vamos a lograr que el sistema operativo, ¿sí? Finalmente sustituya el contenido de esto, que originalmente era un bash porque fue una copia de este, ¿sí? Y lo sustituye utilizando el cargador por el código que contiene el- a la aplicación Chrome. Y justo en ese momento, cuando ya este código está sustituido, en ese momento ya podemos nosotros comenzar a llevar a cabo la ejecución de esta aplicación, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos posibilidades. Una de ellas, como lo mencionábamos por acá, es que el proceso padre se replique, ¿sí? Y los procesos hijos sean copias idénticas del padre y se ejecuten nada más en un contexto diferente, a lo mejor con variables diferentes o con datos distintos, ¿sí? Pero cada uno de ellos es una copia idéntica del proceso padre. La otra es que solicitamos nosotros la ejecución de la llamada fork, construimos el proceso nuevo y después sustituimos el contenido de esto por una aplicación diferente, que es justo lo que estamos nosotros solicitando aquí. Queremos un proceso nuevo, pero en ese proceso nuevo se va a ejecutar otra aplicación. Sí, a nivel de programación, ¿cómo se lleva a cabo eso? Bueno, pues es bastante sencillo en realidad, ¿sí? Entonces tenemos nosotros aquí nuestras bibliotecas, definimos la variable que va a contener el identificador de proceso o los datos del proceso hijo, invocamos a la llamada, a la función fork a través de mi función de biblioteca, ¿sí? Y una vez que hacemos eso, el sistema operativo lo que va a hacer es proceder de la siguiente forma, ¿sí? El sistema operativo al proceso padre le va a devolver un valor menor que cero en caso de que ocurra un error, ¿sí? ¿Qué tipo de error? Por ejemplo, pues a lo mejor ya no hay recursos disponibles, ¿sí? Otro error, bueno, pues posiblemente el usuario que está tratando de ejecutar ese proceso nuevo, sí, posiblemente ya alcanzó su cuota en caso de que tenga asignada una cuota de ejecución, ¿sí? Y hay algunos otros errores que se pueden producir, ¿sí? Que ya, bueno, ya los verán más adelante en las sesiones prácticas. Bueno, ahora, una vez que si esta situación no se dio, si no ocurrió ningún problema, ningún error, entonces hay dos posibilidades más que pueden ocurrir. Una de ellas, como el proceso hijo, ¿sí? El proceso hijo es una copia idéntica del proceso padre, ¿sí? Incluso en el contexto, lo que va a hacer el sistema operativo es que una vez que construye el proceso hijo, ese proceso hijo se va a ejecutar exactamente en el mismo punto donde se estaba ejecutando su proceso padre, ¿sí? Y entonces para eso el sistema operativo lo que hace es define dos tipos de valores de regreso para el proceso padre y para el proceso hijo. ¿Sí? Al proceso hijo lo que hace es devolverle como identificador de proceso, es decir, como resultado de esta llamada, le devuelve un valor igual a cero. De esa forma el proceso hijo puede saber ¿sí? En qué punto se debe de ejecutar. ¿Sí? Y en cambio al proceso padre lo que hace es devolverle el identificador del proceso del proceso hijo que se acaba de generar. Por ejemplo, en este contexto, si en este ejemplo que teníamos aquí, el bash va a recibir este valor 900, ¿sí? Como resultado de la ejecución de fork. ¿Sí? Y en el caso de este proceso nuevo, pues va a recibir simplemente un cero. ¿Sí? De esa manera, el sistema operativo sabe cómo debe llevar a cabo. ¿Sí? El proceso hijo se va a continuar ejecutando a partir de esta parte. ¿Sí? Si se fijan, estos dos códigos son excluyentes. El proceso padre y el proceso hijo ejecuten exactamente lo mismo, salvo que yo lo haya definido, ¿sí? En estas dos secciones, en esta sección y en esta sección, ¿sí? Ahora, una vez que el proceso hijo se comienza a ejecutar, si se fijan, sí, justo en este punto es donde nosotros le indicamos al sistema operativo, ¿sí? Justo en este punto yo le voy a decir que esta nueva aplicación, este nuevo proceso, no debe ejecutar el código del proceso padre, sino que en este punto solicitamos al sistema operativo que el programa se sustituya por la aplicación que me pidieron. Por ejemplo,
sí que sería equivalente a decirle aquí al bash en este punto que en lugar de cron, pues que ejecute aquí un ls-l, ¿sí? En lugar de cron, ¿sí? Entonces, la manera de construir procesos, ¿sí? Lo que hacemos es pues invocar la llamada y después definir, bueno, definir obviamente el manejo de errores. ¿Qué ocurre en caso de que se produzca un sí? Y también qué es lo que, cuál es el código que se va a ejecutar en el caso del hijo y cuál es el código que se va a ejecutar en el caso de... Aparte tenemos otras dos posibilidades, sí, que se muestran a través de esta función. Esta es una función que también solicita un servicio al sistema operativo. Aquí lo que estamos haciendo nosotros, cuando el proceso padre requiere eh, llevar a cabo una pausa o quedarse en espera que el proceso hijo finalice, ¿sí? Hay una forma en la cual lo podemos hacer. Si se fijan aquí en la sección en la cual definimos nosotros la ejecución del proceso padre, invocamos nosotros una llamada a esta función, ¿sí? Que en realidad lo que hace es solicitarle también al sistema operativo un servicio que tiene que ver con el manejo de procesos que ahorita vamos a ver en un momento, ¿sí? En este caso le estamos diciendo que el proceso padre va a llevar a cabo una espera hasta que el proceso hijo finalice. Si en ese caso el proceso padre, que en este caso sería el proceso 800, va a quedar en un estado de espera hasta que el proceso hijo finalice. En el momento que el proceso hijo finalice, este proceso está obligado a informarle a su proceso padre que ya terminó. Sí, y en ese punto, sí, esta llamada a wait va a finalizar y entonces el proceso padre puede continuar con su ejecución. En este caso, lo único que hacemos es un printf, pero aquí podríamos nosotros colocar un código nuevo que lo que haga sea llevar a cabo una acción diferente una vez que el proceso hijo termine. Sí, ahora el proceso padre y el proceso hijo podrían estarse ejecutando de manera concurrente. En este caso, al colocar yo esta llamada a la función wait, lo que estoy haciendo es pedirle al sistema operativo que el proceso padre, si en el momento que ya se llevó a cabo el fork y el proceso hijo ya está en ejecución, se quede a la espera de que el hijo finalice. Sí, la otra posibilidad es, pues no incluimos esta función y en ese caso el proceso padre inmediatamente continúa con su ejecución sin esperar que el proceso hijo finalice. ¿Sí? ¿Y cuál se usa en qué caso? Bueno, pues depende de la aplicación. Por ejemplo, en este caso, seguramente se han dado cuenta que cuando yo mando a ejecutar algo como esto, por ejemplo, mi Chrome que tenía hace un rato, ¿sí? Este proceso bash va a quedarse en suspensión, se va a quedar suspendido, ¿sí? Se va a quedar en espera hasta que yo finalizo el proceso padre, el proceso hijo, perdón. Una vez que el proceso hijo termina, entonces bash puede continuar, ¿sí? Y hasta ese momento me vuelve a mostrar otra vez la línea de comandos, ¿sí? Para que pueda yo continuar con la ejecución de mis aplicaciones. Ocurre algo como esto, ¿sí? Mientras el proceso hijo no termine, yo no puedo ver esta parte, ¿no? Hasta que el proceso hijo termine, entonces se me muestra otra vez el prompt y puedo yo solicitar la ejecución de una instrucción nueva, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues es necesario programar el proceso hijo de esta forma, el proceso padre, perdón, de esta forma, de tal manera que se lleve a cabo la espera hasta que el proceso hijo finalice, ¿sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos lo que ocurre en ese caso es, se muestra aquí. Si se fijan, el proceso padre solicita la llamada o invoca la llamada fork, ¿sí? Y el sistema operativo lo que va a hacer es, como lo vimos por acá, va a devolverle, va a crear el proceso hijo, ¿sí? Va a definir su identificador de procesos, le va a asignar los recursos que requiera, ¿sí? Y va a continuar la ejecución del proceso hijo a partir de este punto, si se fijan. A partir de aquí, ¿sí? Se continúa con la ejecución del proceso hijo y el proceso padre, ¿sí? Los dos van a continuar en este punto, ¿sí? Aquí la única diferencia es que el proceso hijo, como resultado de esta llamada, va a recibir un valor cero
y el proceso padre va a recibir un valor mayor que cero, suponiendo que no hubo un error, ¿no? Sí. Y bueno, una vez que cada uno, el proceso padre y el proceso hijo, son capaces de determinar cuál es la parte con la que deben continuar, pues el proceso hijo, por ejemplo, después de esto, sí, aquí es donde lleva a cabo la ejecución de su exec. ¿Sí? Aquí es donde tendríamos nosotros la ejecución del exec. ¿Sí? Ah, perdón, vamos a ponerlo así. Aquí es donde llevaría a cabo la ejecución del exec. ¿Sí? Y una vez que finalice, ¿sí? En el momento en el que lleva a cabo la ejecución del exit, lo que hace es aquí incluso podemos hacerlo de esta forma, por ejemplo. Sí, le podemos, a través de esta llamada, le indicamos nosotros al proceso padre que ya terminamos. Si se fijan, el proceso padre, en el momento que se terminó la llamada a la función fork, se queda a la espera porque está ejecutando este código de aquí. ¿Sí? Entonces, se queda a la espera hasta que el proceso hijo lleva a cabo la ejecución del exit. ¿Sí? Ya sea que lo ejecute explícitamente o de manera implícita. ¿Sí? Dependiendo de cómo se esté ejecutando la aplicación. E incluso tiene la posibilidad de devolverle un valor aquí, que eso no está representado acá, pero también podemos nosotros determinar cuál es la forma en la que finalizó el proceso hijo. Lo único que tenemos que hacer aquí es colocar en una variable, por ejemplo, la variable R de resultado, colocar ahí el valor que me está devolviendo el proceso hijo y con eso sabemos, entre otras cosas, pues cómo finalizó el hijo, si finalizó sin problemas o si se presentó algún tipo de error durante su ejecución. ¿Sí? Y una vez que se lleva a cabo eso, pues entonces ya el proceso padre puede continuar. Sí, para eso, pues el proceso hijo ya finalizó. Si no tuviéramos nosotros, en este caso, este código de aquí, pues entonces el proceso padre, sí, no depende de la ejecución del proceso hijo y puede continuar con su trabajo de manera concurrente con la ejecución del proceso hijo. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, esa es la manera en la que funciona esto y este es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? De cómo se pueden crear los procesos. Eso lo van a utilizar en las sesiones prácticas, ¿sí? Bueno, déjenme ver porque por aquí había una pregunta de Ezequiel. Dice, en el caso de los accesos directos, ¿hacen llamada al sistema o cómo lanzan un programa o proceso? ¿A qué te refieres con accesos directos? No sé si puedes comentarnos por acá, por favor. Bueno, mientras nos hace la aclaración Ezequiel, ahorita respondemos la pregunta, vamos a continuar. Sí, ahí, bueno, la pregunta es, ¿a qué te refieres con accesos directos? Ahorita continuamos con la pregunta. Sí. Bueno, ahora, este esquema de aquí también es importante. Por ahí habíamos mencionado que cuando se lleva a cabo la ejecución o cuando se lleva a cabo el arranque del sistema operativo, si en algún punto se construye el primer proceso que corresponde al kernel del sistema operativo, sí, y a partir de ese punto se comienzan haciendo uso de las llamadas a fork y exec, sí, se comienza a llevar a cabo la creación de los procesos requeridos para la ejecución del sistema operativo. Bueno, por cierto, nada más para tener claro esto, este fork y exec que tenemos acá es el nombre genérico que se le da a estas funciones. El nombre puede variar dependiendo del sistema operativo y las bibliotecas que están ustedes utilizando. De hecho, si se fijan, por ejemplo, aquí mismo, en mi programa en C, en este pequeño ejemplo, la llamada de biblioteca o la función de biblioteca que estoy utilizando se llama execlp. ¿Sí? Hay varias funciones fork y hay varias funciones exec que pueden ustedes utilizar para esto. ¿Sí? Entonces, el nombre genérico es
porque exec, pero ya en ustedes utilizar depende de la biblioteca y del sistema operativo que estén usando. Si no tienen exactamente el mismo nombre en los sistemas Windows Linux, por ejemplo, incluso entre versiones de Windows y en versiones de Mac también puede variar, ¿sí? Entonces, regresando a este punto, entonces cuando nosotros llevamos a cabo el arranque de un sistema Linux, ¿sí? Cuando comenzamos el inicio del sistema, decíamos que en ese momento se comienza a construir la cola de procesos y entre otras cosas, pues se comienza a crear esta estructura que tenemos aquí, que es literal un árbol, ¿sí? Este, y ese árbol se comienza a construir a partir del proceso inicial del kernel de sistema, que en este caso este representaría el kernel. A partir de ahí el sistema operativo lo que hace es comenzar a construir todos los procesos que se requieran, ¿sí? Y cada uno de esos procesos a su vez puede comenzar a construir también procesos. Por ejemplo, uno de los procesos que se ejecutan en los sistemas que permiten sesiones remotas es este que se llama SSHD, ¿sí? Una vez que el sistema ya inició, ya detectó todo el hardware que tiene, ya comenzó a llevar a cabo la construcción del proceso inicial, ya se crearon por ahí estructuras para el llevar a cabo, por ejemplo, toda la contabilidad del sistema, subprocesos que requiere el sistema operativo, ya se montaron las particiones de los discos, entre otras cosas. Otra de las tareas que se llevan a cabo durante el arranque del sistema, pues es el inicio de los servicios, al menos los servicios básicos, ¿sí? Por ejemplo, uno de esos servicios en los sistemas Linux se llama SSHD, ¿sí? Que es un daemon, ¿sí? O un servicio a través del cual pueden ustedes conectarse de manera remota a su sistema operativo o a su equipo, ¿sí? Cada vez que un usuario requiere llevar a cabo una sesión remota, lo que hace es invocar a este proceso, ¿sí? Y ese proceso a su vez, haciendo uso también de fork, lo que hace es ir creando procesos hijo, ¿sí? Que son copias idénticas del mismo, en donde cada una de estas copias puede atender una sesión remota diferente, ¿sí? Entonces tenemos el servicio original, ¿sí? El SSHD. Ese servicio lo que hace es cada vez que alguien se quiere conectar, pues lo que hace es crear un proceso nuevo para atender la sesión de ese usuario, ¿sí? Y dentro de esa sesión de usuario, pues cada usuario puede estar ejecutando, por ejemplo, un bash diferente, ¿sí? Y después dentro de ese bash o dentro de ese shell, cada usuario pues puede estar ejecutando sus aplicaciones y entonces eso hace que este árbol comience a crecer, comiencen a crearse ramas por aquí. ¿Sí? Y de esa manera es como se va armando este árbol de procesos. La dependencia de estos procesos está determinada con base en la secuencia de ejecución de las aplicaciones. ¿Sí? Como parte, aquí, bueno, a lo mejor puede surgir una pregunta, ¿y cómo le hace el sistema operativo para saber qué proceso es hijo de quién o qué proceso es padre de quién? Bueno, pues para eso, cuando se construye la cola de procesos, ¿sí? Esta estructura que mencionábamos acá, ¿sí? Justo cada uno de estos componentes, cada uno de estos elementos, la estructura que representa este componente, el PCB, contiene, entre otras cosas, pues el identificador de proceso del padre de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, si nosotros viéramos internamente este PCB, nos encontraríamos algo como esto, el proceso 3, ¿sí? Y entre otras cosas encontraríamos aquí adentro, ¿sí? Un elemento que se llama PPID, ¿sí? PPID, ¿sí? La P inicial viene de padre, ¿sí? Y este elemento o este campo indica quién es el proceso padre del proceso actual. Entonces, este representa el PCB o el bloque de control de proceso del proceso 3, ¿sí? Y ese mismo proceso contiene, o ese mismo bloque contiene el identificador de su proceso padre, ¿sí? Entonces, lo que hace el sistema operativo es ir eh, eh, atendiendo los procesos siguiendo una cola parecida a esta, sí, pero en el momento que se requiere determinar la dependencia entre procesos, pues lo que hace es consultar el contenido de estas estructuras.
Y ahí es donde podemos nosotros saber quién es el proceso padre de cada uno de los procesos que tenemos en ejecución. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como se establece este árbol. Bueno, ahora, algunos otros detalles importantes, los estados de los procesos. Seguramente, antes de continuar con esto, seguramente han visto por ahí o han ejecutado el comando PS y han visto una estructura como esta, ¿no? Parecida a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que representa esa estructura? Bueno, pues en este caso es la salida del comando PS con el parámetro AUX, ¿sí? Déjenme lo ponemos por acá, ¿sí? Entonces, esto representa un PS, ¿sí? En la línea de comandos lo que hacemos es ejecutar un PS con los parámetros AUX, ¿sí? Por ejemplo, es una de las maneras de ejecutar este comando. Y una de las salidas que obtenemos, pues es algo parecido a esto, ¿sí? Algo similar a lo que vemos por aquí, ¿sí? Bueno, entre los datos que nos muestra el sistema operativo para este caso, pues está el nombre del usuario que ejecuta cada uno de los procesos que tenemos, todos ellos, ¿sí? El identificador de cada uno de esos procesos que hay en ejecución, algunos datos de contabilidad, por ejemplo, el porcentaje de procesador que ha usado cada proceso, el porcentaje de memoria, algunos datos de memoria virtual, ¿sí? Estos otros datos después los comentamos, ¿sí? Y entre otros está este campo que tenemos aquí, ¿sí? Este campo lo que hace es indicarme cuál es el estado en el que se encuentra actualmente el proceso, ¿sí? Son varios los estados que puede tener un proceso, ¿sí? Además, bueno, me puede indicar en qué momento se comienza a ejecutar, si ya lleva mucho tiempo en ejecución, usualmente me aparece la fecha, y si no, me puede aparecer la hora en la cual se mandó a ejecutar el proceso, ¿sí? El tiempo de ejecución, y finalmente por aquí me indica cuál es el comando que se está ejecutando, que esto inicialmente lo que hace es representar la aplicación que está en ejecución. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, pues, es la ruta en el sistema operativo en la cual ustedes pueden encontrar el kernel del sistema, ¿sí? Esto representa el kernel, ¿sí? Por ejemplo, por aquí hay una ejecución de un Python y hay otros más, ¿no? Hay algunos que ya habíamos mencionado, procesos que para el caso de los sistemas Linux, ¿sí? Aparecen de esta forma. Estos en realidad corresponden a rutinas del sistema operativo que se ejecutan en forma de hilos, ¿sí? Estas líneas que aparecen entre corchetes lo que hacen es representar algunos apuntadores o corresponden a apuntadores a ciertas rutinas del sistema que se agregan aquí para facilidad de uso, ¿sí? Colocarlas acá le facilita al sistema operativo el acceso a esas rutinas, ¿sí? Entonces, muchas de estas son rutinas del sistema. Por ejemplo, esta en particular pues, lleva a cabo algunas tareas que tienen que ver con la creación de hilos, entre otras cosas. Sí, por aquí hay una para llevar a cabo algunas tareas de cifrado, por ejemplo. Sí, entre otras más. Por ejemplo, pues aquí está un SSHD, sí, que correspondería a un proceso servidor que me permite establecer sesiones con el sistema operativo, sesiones remotas en el sistema donde se está ejecutando esto. Sí, entre otras más, ¿no? Ahí, por ahí hay otras más. Ahora, la forma en la que bueno, antes de eso, perdón, cada uno de los sistemas operativos que tenemos, sí, que podemos utilizar, lo que hace es establecer una serie de estados para los procesos que lleva o para los procesos que ejecuta. Por ejemplo, esta tabla que tenemos aquí corresponde a la información básica de los procesos. Esta información la pueden ustedes obtener como con la ayuda del comando PS, ¿sí? Entonces, si ejecutan ustedes por acá para esto, un man PS, ¿sí? Algo así. Y van a obtener, entre otras cosas, esta información, ¿sí? Por ejemplo, si se fijan aquí, los estados básicos son estos que se encuentran aquí. Sí, estos de aquí, por ejemplo, me indican que son procesos que están en espera o están dormidos. Sí, incluso la ayuda nos dice que es un estado en el cual
el proceso está esperando la ejecución o la ocurrencia de un evento, ¿sí? Por ejemplo, si se fijan ustedes, este comando en particular o esta aplicación está justo en ese estado, ¿sí? Esta es una aplicación que me permite llevar a cabo o aceptar sesiones remotas en mi sistema operativo, ¿sí? Y esa es una aplicación que se queda a la espera permanentemente, esperando a que algún cliente remoto solicite la ejecución o solicite la creación de una sesión nueva. Entonces, por ejemplo, este es un caso en el cual el proceso pues, está en ejecución, pero está a la espera de que algún cliente solicite una conexión al sistema operativo. Y, por ejemplo, este otro de acá que corresponde a un servidor de correo se encuentra en el mismo estado y lo que está haciendo es esperar a que haya un correo que se tenga que atender, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos estados, o cada uno de estas letras que aparecen aquí representa un estado que puede tener el proceso. Por ejemplo, vamos a mencionar un par de ejemplos más. Tenemos este de aquí. Si se fijan, el estado que me muestra es un estado R que dice que es el comando que está en ejecución en este momento, o es una aplicación que está en ejecución, ¿sí? En el momento que se tomó la captura de esta información, ¿sí? Y bueno, hay algunos otros caracteres que nos indican algunos detalles adicionales acerca de los estados. Por ejemplo, este de aquí, sí, vamos a mencionar este nada más como último ejemplo. Sí, me dice que los procesos en los cuales aparece en el campo de estado este carácter son procesos que tienen una prioridad alta. Si se fijan en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos varios que tienen ese estado, que tienen ese modificador. Esto me indica que se trata de procesos o rutinas o subprocesos que tienen una prioridad muy alta, ¿sí? Usualmente corresponden a procesos del sistema operativo, ¿sí? Entonces, bueno, son algunos de los estados de ejemplos de los estados que podemos tener en el caso de los sistemas Linux. Ahora, cuando nosotros llevamos a cabo la ejecución de un proceso, de un programa, ¿sí? Ese programa puede pasar por varios estados que se pueden representar a grandes rasgos de esta forma. Cheque. Aquí solicitamos nosotros la ejecución del programa. Ese programa va inicialmente a asumir un estado que se conoce como nuevo, que en la mayoría de los sistemas operativos no existe como tal. Cuando un proceso se considera en este estado es porque el sistema operativo ya lo está creando, pero aún no está listo para comenzar a ejecutarse por primera vez. ¿Sí? Pero no existe, en la mayoría de los sistemas operativos no existe como tal, pero sí nos puede servir para entender la manera en la cual se lleva a cabo la ejecución de los procesos. Entonces el programa comienza a ejecutarse mientras no se haya terminado su configuración para poder ejecutarse la configuración dentro del sistema. Es decir, crear su PCB, asignarle recursos, abrir los archivos que requiere abrir, y asignarle buffers, entre otras cosas, y asignarle un identificador de proceso. Mientras no se haya terminado todo eso, ese proceso se considera como un proceso en el estado new. Ya se aceptó su ejecución, pero todavía no está listo para comenzar a ejecutarse. En el momento que ya está listo, ese proceso pasa a un estado que se conoce como ready. Y en el estado ready, ¿sí? El proceso ya está listo para ejecutarse. ¿Sí? Y de hecho, esos procesos que se encuentran en ese estado son los que consideramos nosotros en esta cola de procesos. ¿Sí? Son todos los procesos que están listos para comenzar a ejecutarse o para comenzar a asignarles tiempo de procesador. Bueno, durante la ejecución del programa o del proceso pueden ocurrir varios eventos. Uno de ellos, bueno, el programa en algún momento o el proceso en algún momento se le asigna tiempo de ejecución. Entonces el proceso pasa a un estado de ejecución. Para eso, bueno, pues tenemos de por medio el despachador, que si se acuerdan, es una rutina que se encarga de que a cada proceso le va asignando tiempo de procesador. Si se encarga de cargar el contexto del proceso. De hecho, a ver, aquí hay que aclarar esta parte, perdón. El despachador en realidad se encarga de colocar el contexto del proceso que se va a ejecutar en el procesador. Y quien le asigna el tiempo es el calendarizador, que es un componente que vamos a analizar más adelante.
Entonces, en el momento en el que el calendarizador determina que este proceso, este programa nuevo, ya puede pasar al CPU, lo que hace es invocar al despachador, el proceso se pasa al procesador y en ese momento se le considera como un proceso en ejecución, ¿sí? Ahora, cuando el proceso está en ejecución pueden ocurrir varios eventos. Los principales son estos. Uno de ellos, pues el proceso puede finalizar, ¿sí? En ese caso, pues el proceso ya se considera como un proceso finalizado. Sí, este estado finalizado tampoco existe necesariamente en los sistemas operativos. Sí, se le considera como un estado en este contexto porque el proceso va a permanecer en la cola de procesos mientras el sistema operativo se encarga de llevar a cabo las tareas de finalizarlo. ¿Qué tareas son estas? Bueno, pues entre otras cosas, si el proceso tenía archivos abiertos, pues es importante cerrar esos archivos, respaldar toda la información que se tenga que respaldar, liberar los recursos que se le habían asignado, entre otros, pues el espacio de memoria, los buffers que se le habían asignado, y liberar el identificador de proceso que se le había otorgado, ¿sí? Y eliminarlo de la cola de procesos. Y una vez que eso se termina, pues entonces ya el proceso ya no existe. Mientras no se haya terminado esto, pero el proceso ya no tenga nada que ejecutar, se le considera como un proceso en el estado de fin, ¿sí? Entonces, regresando a esta parte, el proceso pasa a ejecución, puede finalizarse o bien puede ocurrir una interrupción que provoque que el proceso regrese a la cola de estado ready. ¿Qué tipo de interrupción? Bueno, cuando se lleva a cabo la ejecución de procesos, sí, por aquí teníamos un diagramita para eso, sí. Habíamos platicado por ahí que seguramente recuerdan por ahí el concepto de tiempo compartido, sí. Vamos a suponer que esto de aquí es una línea de tiempo. ¿Sí? Y lo que representa cada uno de estos intervalos de tiempo, sí, es justo un espacio de tiempo que le podemos proporcionar a un proceso. Entonces, la ejecución de los procesos se lleva a cabo de esta forma. Le otorgamos un intervalo de tiempo, ¿sí? Que se representa por esta parte de aquí, este segmento. Le otorgamos este espacio de tiempo al proceso uno por ejemplo, y cuando ese tiempo se le finaliza, pues entonces el siguiente intervalo de tiempo se lo otorgamos al proceso 3. ¿Sí? Y después de eso le vamos a dar un intervalo de tiempo al proceso 10 y luego al 100 y así vamos a continuar. Bueno, cuando este proceso está en ejecución y su intervalo de tiempo finaliza, el sistema operativo lo que hace es generar una interrupción para indicarle a este proceso que ya no puede continuar. En ese punto, este proceso se mantiene en la cola de procesos del estado ready, ¿sí? Pero su contexto se guarda en el PCB, se carga el contexto del siguiente y se comienza a ejecutar durante todo su intervalo de tiempo que tiene asignado. Entonces, uno de los eventos que pueden ocurrir cuando el proceso está en ejecución es justo que su intervalo de tiempo haya finalizado. Este intervalo de tiempo en este contexto se le conoce como ranura de tiempo. Entonces, si su ranura de tiempo ya finalizó, se genera en ese momento una interrupción para que este proceso sepa que ya no puede continuar, ¿sí? Y en ese caso, pues el sistema operativo se encarga de invocar al despachador para que una vez que llegamos a este punto, ¿sí? El despachador determine quién es el siguiente proceso, cuál es el intervalo que le vamos a otorgar, que también puede variar. Si invocamos al despachador, cargamos el contexto del proceso siguiente, si vigilamos su ranura de tiempo y una vez que esa ranura finaliza, en este punto volvemos a generar una interrupción para que el proceso 3 en este caso, se finalice. Sí, o bueno, más bien se quede en suspenso. Sí, lo mantenemos aquí, pero su intervalo de tiempo ya finalizó y la siguiente ranura pues hay que otorgársela al siguiente proceso. Entonces, por ejemplo, pues una de las posibilidades cuando nos encontramos en el estado de ejecución es que se haya producido una interrupción porque mi intervalo de tiempo finalizó. Sí, también puede llegar a ocurrir que esta interrupción se provoque porque algún dispositivo de hardware o un proceso, ¿sí? Solicita una llamada al sistema operativo y el sistema operativo se va a encargar de atender esa llamada o esa interrupción, ¿sí? Y para eso pues tiene que pasar a mi proceso
al estado ready para otorgarle tiempo de procesador a la rutina que se va a encargar de atender la interrupción. ¿Sí? Entonces aquí pueden ocurrir interrupciones y eso provoca que el proceso pase del estado de ejecución al estado de listo o al estado ready. ¿Sí? Otra de los eventos que pueden ocurrir es que cuando el proceso está en ejecución solicita una operación de entrada y salida, por ejemplo, una lectura en disco o una escritura en disco o acceso a un dispositivo de entrada y salida, por ejemplo, a lo mejor solicita acceso al lector de discos ópticos, a un dispositivo flash, un dispositivo USB, por ejemplo, o algún otro tipo de dispositivo. En ese caso, el sistema operativo lo que va a hacer es considerar un estado nuevo para indicar que este proceso se encuentra en el estado de espera. ¿Sí? En ese caso, este proceso no se le puede considerar como parte del estado ready porque está esperando a que esta operación o esa espera que está llevando a cabo se finalice. ¿Sí? En ese caso, el proceso se mantiene en un estado diferente hasta que este evento ocurre. Una vez que ese evento ocurre, entonces el proceso se le cambia del estado de espera al estado ready y ahí puede volver a llevar a cabo su ejecución. Entonces todos los procesos van pasando por varios de estos estados, ¿sí? Que son los estados más básicos. Algunos sistemas operativos definen otros más, ¿sí? Pero bueno, son los estados básicos que podemos encontrarnos durante la ejecución de un proceso, ¿sí? Bueno, ahora, todo esto que acabamos de mencionar lo podemos resumir también en un esquema como este, ¿sí? En el cual vemos nosotros otra vez la secuencia de ejecución del proceso, ¿sí? Y los estados por los cuales va pasando. Por ejemplo, aquí el estado se le acepta, ¿sí? Aquí aceptamos el proceso, ¿sí? Lo colocamos en la cola de procesos que están listos para ejecutarse, en la cola ready, ¿sí? O en el estado ready, eventualmente le vamos a dar espacio o tiempo de procesador, ¿sí? Y aquí puede ocurrir que el proceso finalice o bien puede ocurrir uno de estos eventos que tenemos aquí. Por ejemplo, algunos de los eventos que pueden ocurrir es que el proceso solicite una operación de entrada y salida, en cuyo caso pues, tenemos que colocarlo en una cola de espera en la cual se encuentran los procesos que están solicitando entrada y salida. Y una vez que ese evento se lleve a cabo, su operación de entrada y salida, entonces inmediatamente regresamos al proceso a este estado. ¿Sí? Mientras tanto, pues el proceso va a quedar en espera por aquí, hasta que se finalice esta operación que solicito. Otra de las posibilidades, como decíamos, pues es que su ranura de tiempo haya expirado. Si la ranura de tiempo expiró en ese momento, el proceso deja de estar en ejecución, se le coloca otra vez en el estado ready, ¿sí? Y una vez que se encuentra ahí, se queda a la espera de que se le vuelva a otorgar tiempo de procesador, ¿sí? La otra, por ejemplo, con lo que acabamos de ver hace un momento, es que el proceso haya solicitado la creación de un proceso hijo, en cuyo caso pues tiene que esperar a que el proceso hijo finalice y en el momento que el proceso hijo finaliza, pues en ese momento ya se le puede regresar al estado ready, ¿sí? Mientras tanto, pues el proceso se va a quedar a la espera por aquí, ¿sí? Y finalmente, pues el último evento que puede ocurrir en este caso es que se produzca una interrupción mientras el proceso se encuentra en ejecución, ¿sí? En cuyo caso el proceso nuevamente va a quedar a la espera de que esa interrupción se finalice y una vez que esa interrupción finalice, entonces lo que va a hacer es regresar al estado ready, ¿sí? Entonces son algunos datos adicionales acerca de los eventos que pueden ocurrir cuando llevamos a cabo la ejecución de un proceso, los estados en los cuales puede estar el proceso y algunos de los eventos que pueden presentarse durante la ejecución del proceso, ¿sí? Bueno, algunos otros detalles importantes. Uno de ellos, hace un momento mencionábamos que el proceso, cuando el proceso está en ejecución, puede ocurrir, por ejemplo, puede ocurrir una situación como esta, ¿no? El proceso solicita una operación de entrada y salida, ¿sí? O bien el proceso mandó a ejecutar a un proceso hijo, ¿sí? Si se fijan, estos eventos, la creación de un proceso hijo, generar una interrupción, solicitar una operación de entrada y salida, todas esas operaciones implican
que el proceso va a quedarse en un estado de espera, todas estas, salvo el caso en el cual la ranura de tiempo se finalizó. Si solamente su tiempo terminó, entonces inmediatamente lo regresamos al estado ready y ahí se puede quedar esperando a que le demos más tiempo de procesador. En el caso de los otros eventos, por ejemplo, la entrada y salida, la ejecución del proceso hijo o la ocurrencia de una interrupción, el un estado de espera. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hace el sistema operativo en ese caso? ¿Sí? Cuando, suponiendo que esto representa los procesos que están listos para ejecutarse, ¿sí? Entonces tenemos aquí la cola de procesos que se encuentran en el estado ready, ¿sí? Cuando un proceso está en ejecución, ¿sí? Por ejemplo, el proceso 900, lo que hace el sistema operativo pues, es cargar su contexto en el CPU. Este es el CPU, ¿sí? Y aquí pueden ocurrir varios eventos, que son los que comentábamos hace un momento, ¿no? Puede ocurrir que su tiempo finalice, ¿sí? Y en ese caso, pues el proceso se mantiene aquí y simplemente pues pasamos al siguiente. Es decir, por ejemplo, si en este momento yo estuviera ejecutando el proceso 850 y su ranura de tiempo finalizó, pues simplemente respaldo su contexto aquí haciendo uso del despachador, respaldo el contexto en su PCB, si cargo el contexto del proceso nuevo, ¿sí? Y entonces ahora le proporciono el CPU al proceso 900, pero la cola de procesos no se altera, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este caso nosotros tuviéramos un escenario como el siguiente? Si vamos a suponer que este proceso, ¿sí? Déjenme, desconectamos esto. Sí, vamos a suponer que este proceso en este momento se encuentra en ejecución de esta forma. ¿Sí? El proceso se encuentra aquí, ¿sí? Es parte de la cola de procesos que se encuentran en el estado ready, ¿sí? Y justo en este momento el proceso 100 solicita una operación de entrada y salida, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que hace el sistema es, además de, bueno, lleva a cabo toda la ejecución de las instrucciones para atender la llamada al sistema que va a resolver esa operación de entrada y salida, ¿sí? Toma el contexto del proceso, el contexto del proceso 100, lo guarda en el PCB, ¿sí? Y en este momento lo que hace es lo siguiente, lo que va a hacer es tomar este proceso, ¿sí? Y lo va a eliminar de esta lista. No elimina el proceso de la memoria, obviamente, no puede hacerlo, porque el proceso no ha finalizado, pero lo que hace es tomar el proceso, ¿sí? Y lo va a colocar en una cola diferente donde están todos los procesos que se encuentran en espera, de tal forma que en esta cola solamente vamos a tener los procesos que están listos para ejecutarse. ¿Sí? Una vez que hace eso, entonces el proceso 100 se encuentra en la cola de espera, se encuentra en una cola diferente, ¿sí? Y a continuación determinamos quién es el siguiente proceso que se va a ejecutar, cargamos su contexto y comenzamos a ejecutarlo. ¿Sí? Mientras tanto, pues hay rutinas que se encargan de estar atendiendo las operaciones de entrada y salida. Y cuando una operación de entrada y salida de estos procesos, por ejemplo, el proceso 100 se finaliza, pues en ese momento lo que hacemos es regresamos al proceso a esta cola de aquí. ¿Sí? A lo mejor lo regresamos en este punto. ¿Sí? Este proceso, como su operación de entrada y salida ya finalizó, entonces lo regresamos y en esta cola pues tenemos otra vez este proceso que ya ahora sí ya está listo para poder ejecutarse. ¿Sí? Algo de esta forma. ¿Sí? Entonces los procesos se mueven de la cola de procesos que están en el estado ready, se mueven a la cola de procesos que están en espera, ¿sí? Y eventualmente se van regresando de aquí a esta cola para poder ser atendidos nuevamente por el procesador. Mientras tanto, pues en esta cola no formamos nosotros ningún proceso que se encuentre en un estado de espera, ¿sí? Entonces, internamente esa es la forma en la cual se lleva a cabo la ejecución de los procesos. Otro detalle importante acerca de los procesos o de la ejecución de procesos, ¿sí? Bueno, incluso este tipo de colas se pueden diversificar un poco. Por ejemplo, si este proceso, el proceso 500, por ejemplo, solicitó una operación de entrada y salida en el disco duro de mi computadora, suponiendo que solo tenemos uno, pues entonces esto va a representar la cola de espera, ¿sí?
para el caso de mi disco duro. Lo podríamos poner así. El estado de espera para los procesos que están solicitando una operación de entrada y salida en el disco duro. Sí, y podríamos tener nosotros una cola adicional, que es algo que utilizan muchos sistemas operativos, por ejemplo, para los procesos que están en estado de espera, pero por ejemplo, para la unidad para el CD, por ejemplo, la unidad de óptica. Si este proceso, por ejemplo, en este caso, solicita una operación de entrada y de salida, pero para el CD, no para el disco, pues entonces lo formamos en una cola como esta. ¿Sí? Y entonces cada uno de esos procesos va a estar en una cola diferente dependiendo del tipo de operación que solicitó. Y esta cola se mantiene únicamente con los procesos que están listos para ejecutarse. ¿Sí? Entonces, esta estrategia que mencionamos aquí es bastante utilizada en los sistemas operativos actuales. Cada uno de los dispositivos, ¿sí? La unidad óptica, por ejemplo, el disco duro, la cola de impresión, por ejemplo, las colas de mensajes, por ejemplo, eh, por ejemplo, el uso de la tarjeta de red, de la interfaz de red, cada una de ellas, en caso de que sea necesario establecer una cola de espera, pues cada una de estas colas es independiente para cada uno de los dispositivos que tenemos. Una de las ventajas de hacer eso es que los procesos que se encuentran esperando a la atención de la unidad de CD, pues no interfieren con los procesos que están esperando que se resuelva una operación de entrada y salida en el disco duro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en los sistemas actuales, cada uno de los dispositivos tiene su propia cola de procesos y esos procesos se mantienen independientes a los procesos que están listos para ejecutarse. ¿Sí? Por ahí hemos mencionado ya en varias ocasiones este componente que es el calendarizador, que si recuerdan, por ahí habíamos mencionado que es un componente del sistema operativo que se encarga de determinar cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Es decir, los procesos se forman en esta cola, pero no necesariamente se atienden en el orden en el que están colocados aquí. ¿Sí? Eso, bueno, con base en ciertos criterios, por ejemplo, prioridades, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta rutina conocida como calendarizador o scheduler, que también es un nombre que pueden encontrar en los textos en inglés, ¿sí? Eh, Scheduler, esa rutina se encarga de determinar, por ejemplo, una vez que el proceso 3 se tiene que cambiar de contexto, cuál es el siguiente proceso que vamos a ejecutar. A lo mejor con base en sus criterios, el scheduler decide que el siguiente es el 850 y después del 850 posiblemente el 10 y después del 10 el 1 y así continuamos. Entonces, esta rutina es la encargada de determinar el orden en el que se lleva a cabo la ejecución de todos estos procesos. ¿Sí? Y bueno, esta rutina, este calendarizador, ¿sí? Lo que hace es trabajar directamente sobre los procesos que se encuentran en el estado ready. ¿Sí? No trabaja con los procesos que se encuentran acá. ¿Sí? Eso, bueno, el calendarizador, que sería el calendarizador principal, porque de hecho puede haber varios. Ya después vamos a mencionarlos cuando lleguemos a ese tema. Pero en principio, esta rutina pues, lo que hace es encargarse de determinar el orden de ejecución de los procesos que se encuentran en estado, en el estado ready o que están listos para ejecutarse para proporcionarles tiempo de procesador. ¿Sí? Bueno, de lo que mencionábamos acerca de los dispositivos, los sistemas operativos actuales, pues justo hacen esto, ¿no? ¿Sí? Cuando un proceso pasa a una cola de espera o pasa a un estado de espera, ese proceso se le forma o se le coloca en una cola diferente dependiendo del dispositivo que está esperando. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una cola para la impresora, otra cola para la unidad de óptica, otra para el escáner, otra para los correos, otra para la interfaz de red, etcétera. ¿Sí? Que es la forma en la cual se lleva a cabo la organización de los procesos durante la ejecución de mi sistema operativo. ¿Sí?
Bueno, un último detalle que es importante tener en cuenta, que también tiene que ver con los procesos, es la forma en la cual se establece la comunicación, que eso es algo que vamos a detallar más adelante. Ahorita nada más vamos a mencionarlo brevemente. Bueno, por ejemplo, tenemos dos procesos en ejecución, en este caso el proceso 800 y el proceso 900. En caso de que esos procesos tengan la necesidad de llevar a cabo una comunicación, y por comunicación nos estamos refiriendo, por ejemplo, tienen la necesidad de compartir datos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esa operación de comunicación? Sí, hay dos estrategias, una de ellas es esta. Mira. Inicialmente se crea el proceso 800, se crea el proceso 900. En el momento que esos procesos requieren llevar a cabo la comunicación o compartir información, sí, esos procesos lo que van a hacer es solicitar al sistema operativo, ya después vemos los detalles de esto, pero solicitan al sistema operativo un espacio adicional de memoria que se va a anexar al espacio de direcciones de los dos procesos. Es decir, este es un espacio que el sistema operativo va a manejar como si estuviera pegado a este proceso y al mismo tiempo como si estuviera pegado a este otro proceso, pero en realidad es un espacio de memoria independiente, ¿sí? Ese espacio de memoria es común para los dos procesos, se anexa al espacio de direcciones del proceso, es decir, el espacio que le había asignado el sistema operativo originalmente, ¿sí? Se le anexa este bloque adicional. Es un espacio común para los dos y es el espacio en el cual los dos procesos pueden tanto leer como escribir información. Es decir, si este proceso, por ejemplo, tiene la necesidad de comunicarle alguna información al proceso de arriba, ¿sí? Por ejemplo, tiene la necesidad de compartirle una variable X, por ejemplo, que tiene un valor de 25, o lo que hace simplemente este proceso, ¿sí? Este proceso de aquí, pues lo que hace es tomar la variable y la va a definir dentro de este espacio de memoria, ¿sí? Entonces ahí es donde va a estar la variable, de tal manera que cuando este proceso trate de acceder a la variable, pues como está en el espacio de memoria común, puede acceder directamente a ella, ¿sí? Esto se conoce como memoria compartida, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, lo que hacen los procesos es, se crean los procesos y cuando tienen la necesidad de compartir información, solicitan este espacio adicional, ¿sí? El procedimiento para crear este espacio funciona de tal manera que una vez que se crea este espacio de datos compartidos, se le va a anexar a su espacio de memoria de este proceso y también de este. Ya los detalles de cómo se lleva a cabo eso pues, los maneja el sistema operativo. Después los vamos a comentar cuando veamos justo el uso de memoria, ¿sí? Pero entonces, bueno, pues este es un espacio común para los dos y ahí es donde se manejan todos los datos que van a ser comunes para los dos procesos, ¿sí? Ahora, hay otra estrategia que también se puede utilizar que se conoce como paso de mensajes. Sí, en esta estrategia lo que hacemos es construimos nosotros los dos procesos, el proceso 800 y el proceso 900, y cuando uno de estos procesos requiere comunicarse con el otro, por ejemplo, este proceso requiere enviarle información a este proceso más, lo que va a hacer es algo como esto, ¿sí? Lo que va a hacer es, perdón, aquí esto, esto está mal, déjenme corregir esto, ¿sí? Ahora sí. Entonces, por ejemplo, si el proceso 800 necesita comunicar esta información al proceso 900, lo que va a hacer el proceso 800 en lugar de usar un espacio común, le solicita al sistema operativo que él establezca la comunicación y le proporciona el mensaje que hay que enviarle al proceso 900. Sí, en ese caso el sistema operativo es el encargado de tomar esta información, sí, y hacerle llegar esa información de alguna manera al proceso 900. Para eso generalmente se hace uso de buffers, es decir, el sistema operativo en realidad almacena esta información dentro de su propio espacio. Si le comunica al proceso 900 que hay un conjunto de información que necesita leer y le indica dónde se encuentra, que en este caso lo que hace pues, es indicarle la posición de su espacio de memoria en donde puede acceder a esa información. Pero en ese caso, la diferencia con el caso de la memoria compartida es que en el paso de mensajes,
el sistema operativo funciona como intermediario entre los dos procesos. ¿Sí? Bueno, y desventajas de esto, bueno, pues esta forma de comunicación pues es mucho más directa y es mucho más rápida. Uno de los problemas que tenemos es que si los dos procesos están tratando de modificar este valor, podemos tener ahí algunas inconsistencias en los datos. Sí, ahí se puede provocar algo que se conoce como condición de carrera, que vamos a mencionar más adelante. Sí, que básicamente lo que hace es generar una inconsistencia en la información que están manipulando los procesos, y eso se produce por el hecho de que los dos procesos pueden modificar de manera simultánea estos datos. En el caso del paso de mensajes no ocurre eso porque el sistema operativo funciona como intermediario, pero a cambio de eso, pues tenemos aquí una latencia que se genera en lo que el sistema operativo recibe el mensaje y se lo comunica al proceso 900. Entonces, esta forma de comunicación genera menos problemas en cuanto a la consistencia de los datos, pero es un poco más lenta que el uso de memoria compartida. ¿Sí? Entonces, el uso de memoria compartida, una de las maneras en las que se puede resolver el problema de la inconsistencia es a través de la implementación de mecanismos de sincronización, que es un tema que vamos a tratar más adelante. Pero bueno, a grandes rasgos y ya para terminar, las dos formas de comunicación que tenemos entre procesos son la memoria compartida, que a grandes rasgos es esto, y el paso de mensajes, que incluso es un mecanismo, ¿sí? Este de aquí, que se puede utilizar para comunicar procesos que se encuentran en equipos independientes, en equipos remotos, ¿sí? Este mecanismo se usa para comunicar procesos que se encuentran en el mismo sistema o que se encuentran en sistemas operativos independientes, ¿sí? Bueno, más adelante vamos a dedicar un tiempo a ver la manera en la cual se resuelve esto, porque hay varios detalles ahí importantes sobre esta parte, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya se nos terminó el tiempo. ¿No hay preguntas? Perdón, no sé si ya hablaron de esto, pero ¿el examen es en un horario específico o es... Sí, por acá en el chat está mencionado, es en el horario de la clase. Bueno, hay una propuesta por ahí, al rato les mando un mensaje en Telegram. En principio es en el horario de la clase. Hay quien propone por aquí que lo recorramos media hora, para que comience 4:30. Voy a consultarlo, con todos para ver si están de acuerdo. Pero si no, en principio iniciaría, a las 5 y termina a 6:30. Pero es en el horario de la clase. Gracias. Sí, no, ¿de qué? Bueno, no sé si alguien más tiene otra duda, si no, pues lo dejamos acá porque ya se nos acabó el tiempo.